Saludos, muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la Asamblea Más Cerca, un programa especial con el que queremos conmemorar el 29 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía. Como cada 9 de junio celebramos el Día de la Región, un día en el que nuestra comunidad autónoma accedió a su autogobierno a través de esta norma básica. En ella definimos nuestras singularidades, nuestras señas de identidad, los organismos constitucionales que nos representan. Precisamente junto al presidente de la Comunidad del Consejo de Gobierno, la Asamblea Regional completa ese tridente sobre el que se asienta nuestra autonomía, una institución que nos representa a todos los murcianos y que hoy queremos conocer más de cerca junto a su presidente, Francisco Celdrán. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Pues junto a nosotros también estarán esta noche dos periodistas de esta casa. Esther Martínez, editora de informativos de Popular Televisión, buenas noches. Buenas noches. Y a mi izquierda está Dani García, directora de UCAN TV. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias, Paz. Pues antes de empezar a hablar con nuestro invitado, vamos a hacer un breve recorrido por su trayectoria. Francisco Celdrán es presidente de la Asamblea Regional desde 1995. Es natural de La Unión, ingeniero agrónomo, licenciado en farmacia y profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena. Además de presidente de la Asamblea Regional, también ha sido concejal del Ayuntamiento de Cartagena, diputado del Grupo Parlamentario Popular y diputado a Cortes. Además, desde 1990 es presidente del Partido Popular en Cartagena, miembro del Comité Ejecutivo Regional y de la Junta Directiva Nacional de ese partido. Don Francisco Celdrán, buenas noches de nuevo. En breve comenzaremos la 8ª legislatura de nuestro Estatuto de Autonomía, la cuarta para usted. ¿Qué retos nos esperan para estos próximos 4 años? Pues hay uno desde luego que tenemos muy claro. Yo creo que todos los que tenemos responsabilidad política, todos los ciudadanos, que es conseguir reactivar la economía para que se creen puestos de trabajo. Si no conseguimos eso, las cosas se pondrán muy mal, porque no se puede esperar que los poderes públicos puedan hacer lo que tienen que hacer, mantener esos grandes servicios públicos, si no tienen ingresos. Y los ingresos provienen del trabajo de los ciudadanos, que pagan su IRPF, que pagan su IVA, que son las grandes fuentes de financiación de nuestro país. De manera que está muy claro el principal reto para los próximos tiempos, principal, es que la economía sea capaz de crear puestos de trabajo. Y hay que decirlo y actuar en consecuencia, porque a veces esto lo oímos de todo el mundo, ¿verdad? No da ninguna respuesta original, pero ves el comportamiento de algunos y dices, bueno, pues seguramente para ti no es lo primero esto, puesto que antepones otras cosas. La crisis económica, como usted bien ha dicho, ha marcado los últimos 2 años de la anterior legislatura, marcará esta, pero ¿cómo ha marcado la vida de la Asamblea Regional, la crisis? Pues de la manera que cabe imaginar. Los diputados, como sabe, lo que hacemos es llevar a la Asamblea asuntos para discutir y ver la manera de que esos asuntos que afectan a los ciudadanos se puedan resolver. Y claro, si la situación de paro, de falta de trabajo que hay en nuestra región es la que es, pues se han producido innumerables iniciativas de los diputados para hablar del tema. Y como es natural, para hablar del tema, para concluir qué es lo que hay que hacer, ¿no? De modo que esa ha sido la repercusión directa, como los principales temas que nos afectan. En la Asamblea también se suele hablar mucho de agua, porque es un tema muy importante en nuestra región. Y nuestro Parlamento se caracteriza por debatir multitud de iniciativas respecto a este asunto, ¿no? Y en fin, pues ese es lo que se hace en la Asamblea. Hablar de lo que nos interesa a todos y tratar de encontrar alguna fórmula para saber cómo se soluciona. Y a continuación, si somos capaces de ponernos de acuerdo y aprobar algo, decirle al gobierno, esto hay que hacerlo así. Es lo que se llama la política de orientación e impulso a la labor del gobierno, que es una de las funciones clave del Parlamento. En nombre de los ciudadanos, tratar de sugerir al gobierno por dónde tiene que ir, ¿no? Y la otra pata, ya aprovecho la ocasión, la otra pata fundamental de la Asamblea, como es natural, es pedirle explicaciones al gobierno. Orientar su política, pedirle explicaciones, que vengan a la Asamblea y digan qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo y cuánto cuesta y cuánto va a tardar, pedirle explicaciones. Eso es controlar la labor que hace el gobierno, que es una responsabilidad en toda sociedad democrática asignada a los parlamentos, y la última, naturalmente, función de nuestro Parlamento, como el de todos, es aprobar las leyes. En una sociedad democrática solo el Parlamento puede aprobar leyes, en otros sitios las aprueban los gobiernos, las firma el jefe y aquí tiene que hacerlo un Parlamento en el que está representada la voluntad política de los ciudadanos. Buenas noches, don Francisco. Hola. Decimos que el próximo 14 de junio la Asamblea Regional inicia la que será su 8ª legislatura.
con una renovación del 40% de los diputados. Venimos hablando de la crisis, sin duda ha marcado los últimos años de esta legislatura, marcará sin duda la siguiente, pero ¿en qué medida, de qué forma puede la Asamblea Regional, pueden los diputados de nuestra comunidad autónoma, de qué forma pueden trabajar para ayudar a satisfacer lo que es el principal problema prácticamente de los ciudadanos? Pues mire, una primera responsabilidad es conocer la realidad de la mejor manera posible. Y créame que los diputados no se pasan la vida en el hemiciclo, en una sala de comisiones discutiendo y votando, no, salen a la calle y hablan con la gente porque es su obligación, porque esa gente es la que les ha votado, ellos son sus representantes, y salen a la calle y se enteran de los problemas y conocen la situación. A veces es fácil pensar que el diputado no tiene más trabajo que los 20 minutos que dura su discurso, pero esos 20 minutos han supuesto a lo mejor muchas horas de trabajo para enterarse de qué es lo que están hablando, ¿no? Y este es el caso, lo que le quiero decir. La primera actitud de la Asamblea de los Diputados es conocer la realidad. Y una vez que conozcas el problema con detalle, y con origen y con causas, pues hombre, tratar de discutir qué es lo que se puede hacer. Esa es la esencia del parlamentarismo. Como se sabe, el Ejecutivo es el que ejecuta las cosas y el Legislativo el que las debate y las prepara. De modo que los diputados tienen que primero conocer la realidad, después, si son capaces de hacer alguna propuesta, hacerla y llevarla a la Asamblea. Allí la discutiremos y si llegamos a la conclusión de que esto puede ser útil, pues esa es nuestra misión, decirle al Gobierno que haga lo que nosotros creemos que sería útil, en este caso, para crear puestos de trabajo. Esto es así, y luego el Gobierno pues tiene que tomar esas medidas y hacerlas. Y quiero apuntar ahora mismo una cosa, porque estamos hablando en el ámbito estrictamente regional. De la situación económica en la que estamos, no se puede salir solo. No hay ninguna región de España que pueda salir por sí sola de esta situación, que nadie se lo crea, porque eso es imposible. Tenemos que salir todos los españoles a la vez. Incluso me atrevería a pensar que ni siquiera los españoles, pero en fin, ese ya es un ámbito con cierta capacidad. Pero no lo esperemos todo de nuestro poder más local, de nuestro ayuntamiento, de nuestro parlamento, de nuestro gobierno regional, en un asunto de esta envergadura, que como es sabido, afecta a toda España, sin distinción, con pequeños matices. Tenemos que salir igualmente todos juntos. Por eso el eslogan de la Asamblea me parece que dice sumando esfuerzos. Hace falta el esfuerzo de todos. Don Francisco, buenas noches, está encantada de saludarle. A mí me gustaría saber, en estos años que lleva presidiendo la Asamblea, antes hacía política local, ahora política regional, ¿cómo ha cambiado la forma de concebir los problemas del ciudadano desde que preside la Asamblea Regional? Pues sí, ciertamente ha cambiado. Mi primer contacto con la actividad política fue, como se ha mencionado antes en el currículum, mi presencia en el Ayuntamiento de Cartagena hace ya bastante tiempo. Y ya entonces me quedé asombrado, ¿verdad?, de la cantidad de cosas que tiene que hacer un ayuntamiento, de la cantidad de cosas que tiene que ocuparse. Yo llegué a la conclusión de que, bueno, que era una especie de gobierno de España, nada más que más pequeñito, porque no había asunto que le fuera ajeno al ayuntamiento, ¿no? Y cuando llegué a la Asamblea, pues hombre, lo primero que aprendí es que la dedicación a su trabajo parlamentario de un diputado era mucho mayor que la de un concejal de oposición, como yo era. Yo fui primero concejal de oposición, que tienes una responsabilidad limitada, y luego fui diputado de la oposición. Y en la Asamblea el tiempo que tenías que dedicarte era mucho más, ¿no? Y efectivamente la perspectiva de los asuntos cambia. Hombre, en la Asamblea a veces somos bastante detallistas, no crea que solo hablamos de asuntos de interés general. Se habla también de asuntos de interés sectorial. Hombre, pero no llegamos a ese detalle tan preciso, pues no sé, si el contenedor se debe poner aquí o en la otra esquina, ¿verdad? Pero sí, la Asamblea, aunque la perspectiva del enfoque de los asuntos es, lógicamente, más general, no siempre, repito, hablamos de agua o de la AVE, no, a veces hablamos de problemas mucho más concretos. Hablamos del colegio que hace falta en un municipio o del centro de salud que habría que ampliar en otro municipio. Sí, es una perspectiva distinta, pero en cualquier caso, se lo aseguro, apasionante y enormemente, útil. Yo he aprendido muchísimas cosas de nuestra región oyendo los discursos parlamentarios, aprendieron muchísimas cosas. Es un formidable mirador para conocer a tu tierra. A nivel personal, ¿cómo afronta la que sería su cuarta legislatura como presidente de la Asamblea Regional? ¿Qué supone para usted? Pues hombre, como se puede imaginar, un honor y una responsabilidad son las dos palabras que se citan en este caso, en casos como este, y son verdad. Es un honor, uno se siente, caramba, soy el presidente de la Asamblea, parece que esto es algo importante. Y luego una enorme responsabilidad, tienes que hacerlo bien, tienes que cumplir tu misión, tienes que trabajar. Esas son las dos sensaciones.
Y a partir de ahí, pues hombre, te aprovechas de tu experiencia para tratar de hacerlo lo mejor posible, que lógicamente ayuda. Naturalmente se pierden sin duda ciertas capacidades con el paso del tiempo, pero hay otras que no se pierden. La capacidad de análisis y de entender las cosas, esa no se pierde. Precisamente en esta legislatura que dentro de poco comenzará, hemos hablado que el principal problema, el principal reto es la crisis económica, solucionar la crisis dentro del entorno que le compete a la Asamblea, que es el entorno autonómico, pero el Estatuto de Autonomía y esa futura reforma que planea sobre la Asamblea desde hace mucho tiempo, ¿podría materializarse en algún aspecto concreto en estos próximos 4 años? Sí, mire, nosotros finalmente, después de un tiempo de análisis de la cuestión, adoptamos la decisión de afrontar la reforma. Aunque no hay que generar falsas expectativas ni contar la historia tergiversándola. Yo creo que somos muchos los que sabemos que en España hace unos años se produjo una especie de fiebre autonomista. Había que reformar todos los estatutos y prácticamente se pusieron todo el mundo a reformarlos. Quizá todo ello movido porque una comunidad en concreto sí tenía un enorme interés en reformar su estatuto. Una comunidad en la que en el gobierno había presencia de independentistas. Y a partir de ahí, bueno, pues alguien dijo, venga, sí hay que cambiar los estatutos, allá va todo el mundo. Nosotros aquí en la región lo tomamos con calma. Es más, la primera vez que nos ocupamos del tema, la comisión que creamos al efecto se llamaba Comisión para la posible reforma del estatuto. Así la llamamos porque nuestro estatuto tenía entonces 7 u 8 años. Realmente no había una necesidad imperiosa de cambiarlo, créanme. Una ley que tiene 7 años, en principio si está medio bien hecha, no hay por qué cambiarla, ¿verdad? Pero en fin, nadie se puede negar desde el punto de vista intelectual a admitir que cualquier ley es mejorable y cualquier ley se puede reformar. Y por eso entramos en el asunto, ¿no? Finalmente abrimos la comisión que ya se llamó para la reforma del estatuto. Y empezamos a trabajar. Y créanme que se ha hecho un trabajo importante. Recibimos 39 comparecencias de organizaciones, entidades, asociaciones, 39 reuniones de la comisión para palpar cuáles son las inquietudes de nuestros vecinos, qué clase de autonomía queremos, hasta dónde vamos a llegar. Y eso pues lo preguntamos, como digo, empezó el gobierno, fue el primero que compareció, el gobierno regional, después el representante del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los sindicatos, los rectores, los empresarios, hasta 39. Tenemos un dossier así de grande de lo que dijeron todas estas personas. Y a partir de ese momento pues, cogimos el lápiz, ya, artículo por artículo, concepto, idea, y hasta ahí hemos llegado. Efectivamente, las últimas reuniones que recuerdo, estábamos hablando de cómo definir los derechos de los murcianos en el Estatuto de Autonomía, que es una cosa que se ha hecho en otros estatutos, una cosa que la doctrina discute, hasta qué punto los derechos de los murcianos pueden ser distintos de los derechos de los españoles, que dice la Constitución. Pero en fin, también se ha pronunciado el Tribunal Constitucional sobre este asunto y admite que es posible definir derechos de los ciudadanos de una región siempre y cuando que se refieran a sus ámbitos competenciales. Total, que, en fin, lo cuento como anécdota. Las últimas reuniones de la Comisión por el Pacto de la Reforma del Estatuto de Autonomía la dedicamos a esto, a tratar de definir cuáles eran los derechos que debía recoger el Estatuto. Le puedo comentar que aparecieron 80 o 100. Y claro, a partir de ahí encargas a los servicios jurídicos que te hagan un estudio comparativo, a ver qué dicen los demás, tal. Y eso lleva su tiempo, no es fácil hacer una reforma como la que queríamos hacer, porque esa fue otra cosa que decidimos al principio. Nos limitamos a hacer una reforma, a coger 2 artículos, darle un repaso y darle un retoque a algunos de ellos. No, dijo todo el mundo, no, una reforma integral, un estatuto nuevo. Pues ya es mucho más difícil que hacer un repaso y retocar algunos fallos que tiene nuestro estatuto. También a título de anécdota tiene algunas cosas que ya evidentemente están obsoletas. Por ejemplo, en el apartado a la justicia se cita una ley que ya no existe. Fue un error de técnica legislativa hacer eso, porque eso no se debe hacer. La ley te la cambian y ya te... En fin, lo que hay que hacer es, en esos casos, citar la norma legal que afecte al asunto, pero no decir la ley tal, tal y tal, porque esa ley ya no existe en nuestro caso. En esas comparecencias que tuvieron, esas reuniones para conocer las inquietudes de los murcianos, ¿cuáles fueron sus inquietudes? ¿Qué es lo que más nos preocupa en grandes líneas generales? Por ejemplo, en este tema hubo bastantes de los informantes que consideraron que había que reforzar los estatutos de los derechos de los murcianos que define nuestro estatuto. Incluso pues se citaron algunos de ellos, que como es natural de memoria no recuerdo, algunos
pues hombre, yo creo que tienen plena justificación, y otros a lo mejor más singulares. Derecho de los murcianos a que los supermercados informen en sus productos, en las etiquetas, de no sé qué cosas. Pues parece que esto es más bien anecdótico, pero en otros casos los derechos que se proponían eran muy interesantes. Así lo hicieron, por ejemplo, los sindicatos, lo hicieron el propio gobierno, en fin. Todo el mundo, sin embargo, si había algún nexo común entre todos los que comparecieron en la comisión, fue que la región de Murcia es España. Esta idea yo creo que se entiende, ¿verdad? Sí. O sea, no hubo veleidades de ir más allá de lo razonable, más allá de los límites que marca la Constitución, de los límites entendibles, sin tener que interpretarlos, no ir más allá, yo creo que se entiende. Pues también que sea fue un lugar común en la mayoría. Hubo algunos movimientos más singulares. Yo vivo en Cartagena, sabe que allá hay un sentimiento muy cartagenerista en algunas personas, y se salió a relucir el tema de que nuestra región tuviera 2 provincias en vez de una. En fin, un acervo muy importante de opiniones que teníamos preparado para utilizarlo en su momento. ¿Cree que el Gobierno ha ninguneado el Estatuto de Autonomía de nuestra región precisamente pues al atrasar la posibilidad de endeudarnos o al no reconocer esos cientos de miles de ciudadanos murcianos? Hombre, yo no sé si eso se puede conectar directamente con nuestro Estatuto. Quizá habría que conectarlo más con la propia Constitución española, la que dice que todas las comunidades deben ser tratadas de la misma manera, ¿no? En diversos artículos se pregona la igualdad de todos los españoles ante la ley, la solidaridad entre todas las regiones de España, y quizá ahí es donde puede haber habido alguna actitud no correcta por parte del gobierno con esa situación. Por otra parte, este es un tema complejo, porque mire, nuestra región, como es sabido, es de las que menos deuda tiene de España. Cabe pensar que pues si esta es de las que menos deben, debe tener más capacidad para pedir dinero prestado que otras. Pero las reglas del juego no son esas. Las reglas del juego es que lo que hay que limitar es el déficit. Es decir, tú no te puedes gastar más de lo que tienes. Y aunque tengas menos deuda, como si te has gastado una peseta más de lo que tienes, no te dejo pedir préstamos. Es un asunto más que discutible. Nosotros hemos defendido y aprobamos en la Asamblea precisamente una iniciativa en este sentido, que la apoyó Izquierda Unida, en el sentido de que bueno, este criterio de autorizar o no la capacidad de endeudamiento no tiene que limitarse exclusivamente a si te has gastado este año concreto una peseta más o menos. Tiene que tener en cuenta también la cantidad de deuda que tienes, porque tú debes 1.000 euros y este año te gastas uno de más y no te dejo endeudarte. Yo debo 50.000, pero como me he gastado 2 de más, o sea, al revés, ¿no? Al revés. En fin, que hay que tener en cuenta el dinero que se debe y también el control del gasto año a año. Aprobamos una iniciativa en la Asamblea en ese sentido, reclamando al Gobierno de España que a la hora de conceder estas autorizaciones tuviera en cuenta esta realidad. Quién debe más y quién debe menos, y quién controla mejor su gasto y quién no lo controla, las dos cosas. A pesar del coste que supone y de las desigualdades que comentábamos entre unas autonomías y otras, ¿usted es partidario del Estado de las autonomías, que últimamente se ha puesto en duda? No, sí, efectivamente se ha cuestionado. Y, bueno, yo creo que se ha cuestionado quizá con cierta ligereza. Yo creo que es difícil argumentar en contra de que la administración se acerque al administrado. Eso es algo virtuoso. Yo creo que es muy entendible y es mucho mejor que la autoridad que ha de atender a tu demanda la tengas en tu región que la tengas en Madrid. Si quieres hacer una gestión, pues no sé, sobre carreteras o sobre sanidad o sobre lo que quieras, hombre, es más eficaz que eso el ciudadano lo tenga aquí que no en Madrid. Y en sentido inverso, a la hora de gobernar, a la hora de tomar decisiones, suele ser mayor el acierto de un gobierno que está en el sitio, que conoce la realidad mejor que otro que está en la capital de España. En fin, eso de acercar la administración al administrado, la toma de decisiones al lugar en el que han de incidir, yo creo que eso es un proceso virtuoso. Y eso es el éxito de nuestro diseño institucional de comunidades autónomas. Y por otra parte, aparte de doctrina, hombre, yo creo que la realidad avala lo que estoy diciendo. Ustedes son muy jóvenes, pero yo ya tengo algún tiempo y he visto cómo ha evolucionado en las últimas décadas nuestra comunidad y España. Y seguramente han sido las décadas más prósperas de este país, con un gobierno y con otro, y con crisis o sin crisis. La evolución ha sido espectacularmente buena, ¿no?
Y yo creo que en eso tiene mucho que ver la existencia de las comunidades autónomas. Hombre, seguramente es más importante aún para ese éxito de España el que llegara a la democracia. Eso evidentemente es clave. Pero la segunda cuestión ha sido que nos hayamos hecho un país descentralizado, con gobiernos regionales que están muy cerca de los problemas, que los conocen muy bien y que es fácil que acierten con más frecuencia que un ministerio. Igualdad y solidaridad son dos principios fundamentales dentro del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, también de la Constitución española, pero sí que es cierto que últimamente se viene cuestionando si el Gobierno central está cumpliendo con esos principios de solidaridad y de igualdad entre comunidades autónomas, y también algunas comunidades autónomas con la reforma de sus estatutos sí que se ha hablado que tal vez intentan entrar ahí en un conflicto de competencias, sí. ¿no? Adjudicarse pues competencias que no le corresponden. Ese es un asunto que está encima de la mesa y no sin razón. Hay una gran parte de la opinión pública española que considera que hay autonomías de primera y de segunda. Y lamentablemente esa situación se produce directamente relacionada con la capacidad de influencia de poder político de esas regiones, lo que es inadmisible. Tú puedes ser una región muy grande y tener mucho peso en la política nacional, pero eso no permite justificar que una región muy pequeñita pues reciba peor trato porque tiene menos poder político. Yo creo que hay una parte de la opinión pública que está convencida de que las cosas son así y no sin razón. Y lo que es aún más llamativo y más chocante es que hay comunidades autónomas no de las grandes, fuerzas políticas no de las grandes sino de las pequeñas, que tienen una influencia principal. Y eso, pues, yo creo que la mayoría de los ciudadanos nos molesta, ¿verdad? Que fuerzas muy minoritarias en una coyuntura política determinada ejerzan una influencia sobre las decisiones de política nacional que todos conocemos, y es que, vaya, no las conocemos todos, ¿no? A mí me lo reconocía el propio hace una semana. El presidente, como está muy lejos, no me oirá, el presidente del gobierno canario, una excelente persona, por cierto, me reconocía que estaba muy contento porque había apoyado los presupuestos de Zapatero y los aviones que aterrizaban en el archipiélago canario no iban a pagar tasas, cosa muy importante para una comunidad tan turística como esa. Claro, yo diría, oye, en mi tierra se tiene que pagar tasas y la suya no, porque usted ha votado los presupuestos de una manera o de otra. No se lo dije, pero lo pensé, pues no me parece justo, ¿verdad? Y sirva esta anécdota, porque no es demasiado grave, con otros asuntos que todos pensamos que son mucho más graves, ¿verdad? Precisamente esos asuntos son los que han hecho que los ciudadanos pierdan la confianza en la clase política. ¿Qué mensaje le daría a los ciudadanos murcianos para que vuelvan a confiar en los políticos de nuestra región, sobre todo en esos 45 diputados que trabajan día a día porque nuestra comunidad autónoma sea una comunidad más competente y mejor situada en nuestro país? Pues mire, ciertamente alude a una situación que no digo yo que sea nueva, pero que quizá ahora sea de más actualidad, y es la falta de crédito de las personas que nos dedicamos a la actividad política, ¿verdad? Por consecuencia, pues de anécdotas como estas que acabo de contar, si es que, claro, las cosas son como son y hay mucha gente desencantada cuando oye estas cosas y otras mucho más graves, ¿no? ¿Verdad? Pues piensa que, en fin, los que nos dedicamos a la actividad de política, que somos muy malos, lo diré en términos suaves, somos unos incompetentes, por no decir unos sinvergüenzas, etcétera, etcétera. Bueno, yo conozco mucha gente que se dedica a la actividad política. Yo no niego la mayor, ni niego los defectos, los fallos, los errores, incluso las culpas de quien las haya cometido, pero conozco, como digo, muchísima gente que se dedica a esto. Y yo creo que estoy rodeado de personas honradas. Aludía a los 45 diputados. Pues yo tengo la sensación de que es gente honesta, que hace lo que sabe y lo que puede. Y si hay alguna excepción, confirmará la regla a la que yo me estoy refiriendo, ¿verdad? Porque no quiero ser ingenuo, ¿no? Y ignorar lo que pasa. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente que se dedica a esto es igual de honrada que la inmensa mayoría de la gente que se dedica al periodismo o a conducir taxis o a arreglar cuartos de baño. Y insisto, si todos no cumplen esta condición, ocúpese la justicia de ellos. Lo tengo clarísimo, ocúpese la justicia. Pero, hombre, no metamos en el bote a todos como malos, porque eso no es justo, ¿verdad? No es justo. Eso es lo que yo pienso. En cualquier caso, mi mensaje a los ciudadanos, pues que cuando crean que su representante político no es honesto, que lo denuncien
y que la justicia se ocupe de ellos. Usted hacía referencia antes al peso que tienen determinados partidos en la política nacional, partidos que no dejan de ser minoritarios. Sin embargo, aquí a nivel regional hay partidos precisamente minoritarios que cada vez van teniendo más peso en las urnas y que piden una reforma de nuestra actual ley electoral para tener representación en la Cámara. Bueno, que hay partidos que cada vez tienen, mira, eso no es exacto. En la Asamblea ha habido en los últimos 24 años, me parece, 3 fuerzas políticas. PP, PSOE e Izquierda Unida, han sido siempre las mismas. En esta ocasión ha habido más, ha habido algunos más. 30 fuerzas políticas han concurrido a las elecciones. 30. Yo, hombre, no dejo de sonreírme cuando alguien me dice es que no me gusta ninguno de los partidos. Digo, pues tienes 30 para elegir, ¿no te gusta ninguno? ¿O es que tú quieres que los partidos sean de una manera concreta, que es como tú quieres que tienen que ser? Hay 30 fuerzas políticas. Han concurrido y han accedido a la Asamblea 3. En este asunto es difícil ser imparcial. Todos, yo se lo digo con conocimiento de causa, todos queremos una reforma que nos beneficie a nuestra fuerza política, ¿verdad? Yo creo que la ley electoral de la región de Murcia no es mala. Se puede cambiar, y de hecho ya hemos hablado de cambiarla en esta legislatura. Se puede cambiar. ¿De qué se acusa nuestro sistema electoral? Pues de que favorece en exceso la formación de mayorías. Y efectivamente lo hace en mayor medida que otras leyes electorales. Pero, oiga, eso no es malo per se. Una ley electoral buena tiene que garantizar que los representados tienen sus representantes de una manera proporcional. Que, como se ha dicho alguna vez, el Parlamento sea una fotografía de la sociedad. Pero tiene que garantizar también que el gobierno sea capaz de gobernar, que sea garantizar la gobernabilidad de la región, del ayuntamiento o del Estado. Esa también es una exigencia que tenemos que hacerle a una ley electoral, ¿eh? No vaya a ser que hagamos una ley tan plural, que aparezcan en la Asamblea, por ejemplo, 14 fuerzas políticas de esas 30 y a ver quién gobierna esta región, ¿eh? Entre esos dos límites, o con esos dos condicionantes, se mueven todos los sistemas electorales. Todos ellos, que son más de 95, por cierto, muy criticados. Todos, sin excepción, son criticados. Fíjese lo que pasa, por ejemplo, en los países que tienen el sistema mayoritario, como el Reino Unido, a quien no le vamos a dar clase de democracia, ni de elecciones, las tienen hace 5 siglos. Pues bien, en el Reino Unido, tú puedes ser el único representante de un condado, que a lo mejor tiene 200.000 habitantes, tú serás el único representante, habiendo obtenido a lo mejor el 15% de los votos. Porque eso sí, eres el más votado. Solo hay un representante, el más votado fuiste tú con el 15%, porque los otros tuvieron menos. Es un sistema que los ingleses no están dispuestos a cambiar. Y sin embargo, lleva a esa situación casi aberrante, porque eso lo extrapolas a la Casa de los Comunes o a la Asamblea Nacional Francesa, que tienen el mismo sistema, y puedes tener el 40% de los votos y el 90% de los diputados. ¿Es el sistema que queremos? ¿El mayoritario? ¿O es mejor el proporcional? Bueno, este es me estoy metiendo en líos técnicos, pero lo que quiero decir es que hay muchos sistemas electorales que las fuerzas políticas no solemos ser imparciales, sino interesadas, queremos la reforma que nos interesa, y que buscar alternativas no es fácil. Líos técnicos que precisamente interesan mucho a los ciudadanos. De hecho, pequeños grupos, dependiendo de las ciudades que nos situamos en nuestro territorio español, han salido a la calle a acampar precisamente por perseguir esto, una reforma de la ley electoral. Sí, bueno, se han oído muchísimas propuestas, ¿no? Algunas también de que no había que votar. Entonces, si no hay que votar, no hay que reformar ninguna ley electoral, ¿verdad? Ha sido un movimiento, como he sabido, muy diverso en sus opiniones. Sí, pero si yo no digo si las leyes electorales, ninguna sea perfecta. Le he citado antes que hay 95. ¿De qué informa eso? Pues que no hay un sistema de representación satisfactorio para todas las opiniones. Y efectivamente, todos los sistemas tienen algunas disfunciones. Lo más llamativo, cuando se habla de estos temas de elecciones, pues es que un señor tiene 10 votos y tiene un diputado, y otro tiene 20 y tiene el mismo número de diputados, por ejemplo. Eso no se entiende bien, pero, hombre, tiene su explicación. Nuestro sistema electoral es proporcional, lo dice la Constitución. Luego existe una proporción entre el número de votos y el número de representantes. Solo que esa proporcionalidad se ve retocada por el tamaño de las circunscripciones. No es lo mismo que la circunscripción sea muy grande o sea muy pequeña, y por la ley DONT.
ambas cosas, circunscripciones pequeñas, como las que tenemos en Murcia, y Leiden, favorecen a las mayorías. Y lo contrario, circunscripciones grandes y ausencia de una ley, de una regla correctora del recuento, favorecen a las minorías. Pues ese es el debate. Y yo entiendo que cada cual tiene su propia opinión, pero como en tantos otros temas, este no es un asunto sencillo. No es tan sencillo como decir, yo tengo dos, pues tengo 2 diputados, tú tienes 4, tienes 4. Eso no es así en ningún sitio. Eso no sería bueno. La proporcionalidad pura y dura no existe. Porque todo el mundo intenta, hombre, corregir un poco. Y dices, cada provincia, 5 diputados. Perdón, en función directa a la población. Pues los sorianos jamás tendrían un diputado en el Congreso de los Diputados. Y eso no parece razonable. No parece, excluir a los sorianos y darle 50 diputados a Madrid. Y Soria, Teruel y Ávila se quedan con 2 o 3, media España. Todas las leyes electorales tratan de corregir un poquito eso. Pero quizá algo que tendría que corregir la ley electoral es, es no dar a lo mejor peso a determinados partidos, que en determinadas comunidades con menos votos pueden tener peso específico. Por eso yo he alabado la ley murciana. Si en España tuviéramos una ley como la nuestra, sería muy distinta la situación del Parlamento Nacional. Aquí, como se sabe, para que una fuerza política llegue a nuestro Parlamento, al menos tiene que ser apoyada por 5 de cada 100 personas. Si no te apoyan 5 de cada 100, pues no llegas al Parlamento. Pues si eso ocurriera en España, ya saben lo que pasaría. Determinadas fuerzas políticas que a veces, en fin, son todos respetables del mundo, porque las eligen los ciudadanos, pero que a muchos no les gusta, no tendrían la influencia que tienen, y quizá la gobernabilidad de España a la que me refería hace un momento sería mejor, más útil, mejor. Pues si le parece, vamos a hacer un alto en esta agradable charla y continuamos enseguida. Nosotros vamos a publicidad y volvemos en unos instantes. Continuamos en este programa especial, la Asamblea Más Cerca, hablando con el presidente del Parlamento murciano, del Parlamento Autonómico, Francisco Celdrán. Nos habíamos quedado hablando de la ley electoral como algo que quizá está siempre en boca de todos, sobre todo cuando hay cerca comicios autonómicos, pero de cara a esta próxima legislatura vamos con más retos, con más asignaturas que tiene la Asamblea Regional. Uno de ellos puede ser, en esa reforma del Estatuto de Autonomía, hacer concreciones y puntos concretos a la Ley de Financiación Autonómica. Sí, de eso también iniciamos el trabajo. Además, ahí contábamos con un documento ya acordado por unanimidad. En la comisión se hizo hace un tiempo, cuando se planteó el problema de las dificultades de financiación de las comunidades, ¿no? Se creó una comisión especial para estudiar ese asunto. Se reunieron con quien tuvieron a bien, con una serie de comparecencias, tal, y se aprobó un documento que me parece que incluía 20 puntos de cómo debería funcionar esto de la financiación de las comunidades autónomas. Poco después, por cierto, se decidió la ley orgánica de la financiación de las comunidades autónomas que no estaba muy de acuerdo con nuestros puntos, que sin embargo fueron aprobados por unanimidad en la Cámara, Se aprobaron por unanimidad, insisto, porque luego esa ley la criticamos unos, otros no. Pero en fin, lo cierto es que sobre ese tema tenemos ya un criterio. No digo que sea inmutable, igual ahora cuando haya que darle su reflejo en el estatuto se pueda retocar alguna cosa, pero tenemos ese me parece que son 20 puntos básicos a los que se deberá, parece lógico, aludir en el Estatuto de Autonomía, en el apartado de financiación de las comunidades autónomas. Tenemos otro referente muy importante y complicado, que es lo que hace el Estatuto de Cataluña. El Estatuto de Cataluña, viene a decir que la financiación de Cataluña se debe pactar entre Estado y Cataluña, ¿no? Aquello fue muy discutido. Había una gran parte de la opinión que creía que no era acorde con la Constitución, pero ese aspecto concreto no ha sido invalidado de la sentencia que sobre el Estatuto de Cataluña pronunció el Tribunal Constitucional. No sé si eso influirá en que nosotros tratemos de
admitir, tratemos de sacarle alguna tajada, si me permite la expresión, a la posibilidad de poner algo más allá de lo que pensábamos en principio. Porque, hombre, tú cuando te planteas esto, mire usted, el sistema de financiación debe ser igual para todos, justo, los ciudadanos deben ser lo primero, el número de ciudadanos, la calidad de los servicios deben ser homologables, pero claro, a la vista de lo que ha ocurrido, pues a lo mejor puede ser más atrevido y decir, no, ser más concreto, como yo tengo aquí más inmigrantes, mi financiación debe ser superior, porque tengo un gasto que no tienen otras comunidades, o como yo tengo este servicio que está a menor nivel que el de otras comunidades autónomas, la comunidad autónoma nuestra recibirá un impuesto compensatorio para que mi servicio se iguale al tuyo. Estas cosas son bastante delicadas de poner, porque uno no sabe si es justo o no, pero ya le digo, una de las cosas por las que no avanzamos más en la reforma del Estatuto de Autonomía en esta legislatura fue el tener que esperar a los pronunciamientos del Constitucional, porque por primera vez en la historia de España estaban todos los estatutos recurridos. Por primera vez, porque antes siempre se hicieron por acuerdo de las dos grandes formaciones políticas. Ese acuerdo fue roto en esta ocasión por el Partido Socialista y por lo tanto los estatutos de autonomía se han hecho con apoyos pues, de personas que no creen precisamente en la autonomía, sino que quieren la independencia, por ejemplo. El caso es que, sea por lo que sea, todos los estatutos estaban recurridos, con independencia del color político. No hablo de problema PP-PSOE, porque el Estatuto de Andalucía fue recurrido por Extremadura y le ha dado la sentencia al Tribunal Constitucional. Y el Estatuto de Valencia ha sido recurrido por el de Aragón, que gobernaba el PSOE, también recurrió el de Cataluña. En fin, no es cuestión de partidos, es que ha habido un cierto desmadre en esto de la reforma de los estatutos de autonomía. Y eso ha influido en que nosotros no hayamos llegado a avanzar en ese tema. Y volviendo al tema de la pregunta, que me parece que me he ido un poco por las ramas. El tema de la pregunta es qué tratamiento le daremos a la financiación. Pues como digo, de acuerdo con esos posicionamientos que ya hemos adoptado y de acuerdo con, en fin, la doctrina jurídica que nos permita ser, desde luego, lo más ambiciosos posible, lo más ambicioso que nos sea posible y nos permita la legislación. Y nosotros hemos insistido, saben que ha sido batalla incluso en la última campaña electoral, en que los censos deben ser revisados de manera automática, sin tomar acuerdos todos los años, automáticamente. El Instituto Nacional de Estadística da el dato y automáticamente la financiación se somete a ese dato. Porque nosotros hemos ido a las regiones de España que más hemos crecido en personas y no nos ha pasado lo mismo con la financiación, que no ha crecido a ese ritmo. Ese es un tema pues, que también seguro que aludiremos en el Estatuto. De alguna manera diremos que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas tendrá que tener en cuenta de manera automática la actualización del censo, sin tener que cambiar el sistema. Sencillamente habrá que diseñar un sistema que si tú tienes 10 habitantes y mañana tienes 11, automáticamente se rehacen las cifras. Y eso hasta no era así, ¿eh? Precisamente ese asunto de la financiación autonómica ha sido muy peleado por el gobierno regional, sí, claro, con el gobierno central, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A tenor de los resultados obtenidos en estos últimos comicios autonómicos y municipales, donde el Partido Popular ha arrasado no solamente en la región de Murcia, sino en la mayoría de España, desde aquí se ha dicho que el gobierno central castigaba a la región de Murcia precisamente por no obtener el PSOE ese apoyo de los ciudadanos. ¿Ustedes temen que quizás se pueda dar esa solución, al menos en este año, que seguro que el PSOE seguirá estando este último año de legislatura? Pues yo no soy muy optimista. Se ha dicho, y hombre, dicho sea con el debido respeto, no sin razón, porque me refiero a lo del castigo, porque hay algunos elementos objetivos de los que se puede llegar a esa conclusión, cuando el plan de austeridad exigió que el gobierno de España recortara sus inversiones, pues el presidente del gobierno fue a Cataluña, y yo lo oí, y dijo, los recortes en Cataluña en infraestructuras van a ser meramente testimoniales. O sea, se les va a quitar un poquito y punto. En nuestra región se suprimieron prácticamente la mitad de las obras en marcha. ¿Verdad? Pues uno oye estas cosas y dicen, no nos están tratando a todos por igual. De modo que esa frase que ha sido objeto de debate en la campaña y fuera de la campaña, de que el gobierno de España, concretamente que Zapatero castiga a Murcia, pues en fin, muchos pensamos que tiene fundamento. ¿Que eso vaya a cambiar en los próximos meses? Pues no, lo cual no quiere decir que el gobierno de España vaya a incumplir la ley de financiación. Ya he comentado antes que tiene interpretaciones diversas y seguro que nos va a apretar el cinturón y en fin, tampoco faltan razones para que nos tengamos que apretar el cinturón todos los españoles, ¿no? Nosotros nos conformamos con que nos lo apretemos de la misma manera que los demás, no más. Pero yo seguramente el gobierno
no va a hacer las cosas como a nosotros nos gustaría. No me atrevo a decir que la vaya a decir mal, porque eso estará por ver, ¿no? Pero nosotros creemos que hasta ahora se nos han puesto demasiados retrasos poco justificados, porque hace ya meses que se aceptó por parte del Ministerio de Hacienda el plan de austeridad de nuestra comunidad, ¿verdad? Y, en fin, pues todavía las decisiones se están tomando con mucha calma, ¿no? Parece que Murcia ha sido el alumno aplicado por esa ley de medidas extraordinarias que se presentaba en diciembre. El presidente Zapatero felicitó a la región de Murcia por haberlo hecho. Parece que Murcia es el alumno que hace los deberes, pero que luego no obtiene el premio merecido, ¿no? Por lo menos da esa sensación. Efectivamente, esa ley de medidas extraordinarias que ha tenido cierto eco de impopularidad, lo digo así, ha tenido cierto eco porque no debe haber tenido mucho eco. Las elecciones informan del eco de estas cosas, ¿no? Pues bien, esa ley que tuvo, como digo, ese eco de impopularidad, fue pactada, fue prácticamente pactada con el Ministerio de Hacienda, pero día a día. Oye, te quito esto, te pongo esto, prácticamente pactada. Entonces no había mucha razón para que entre las fuerzas políticas de la Asamblea hubiera ese debate que hubo, pero si lo hemos pactado, gobierno regional, gobierno nacional, en fin, el debate político luego pues se interpreta como se interpreta, ¿no? Pero a lo que vamos. Hay, desde luego, situaciones que justifican esa afirmación que se hace de que trato discriminatorio a las comunidades autónomas, y yo, pues la verdad, no soy especialmente optimista de que esto vaya a cambiar en los próximos meses. ¿Es más optimista en cuanto a las competencias de justicia? Bueno, para ella ese es un problema más sencillo. Nosotros afrontamos la decisión de aumentar nuestras competencias en ese asunto. Y estaban prácticamente arregladas, estaba pactada la negociación. Pero en el último momento, por lo que yo sé, vamos, no he participado directamente en el caso, pero por lo que se ha hecho público, en el último momento pues faltaban perras. Cosa que no puede sorprender a nadie. Yo se lo decía al propio hoy consejero, entonces diputado, seguro que habrá dificultades económicas, porque al fin y al cabo las transferencias tienen una exigencia económica ineludible. Yo no te puedo encargar, Paz, encárgate de eso, hasta que tú me digas, sí, dame los cuartos y yo me encargo, si no me encargo. Bueno, pues al final, por lo visto, faltaron unos millones de euros y eso suspendió el proceso, pero por lo demás estaba todo, y además con voluntad de hacerlo en el ambiente judicial, todo el mundo está de acuerdo en que la transferencia podría ser útil para el mejor funcionamiento de la justicia, que es de lo que se trata. Nosotros no queremos ni nosotros ni yo creo que nadie, salvo algunos, vamos, pero la mayoría de la gente no queremos más transferencias para tener más trabajo. Lo que aspiramos a que al encargarnos nosotros de eso funcione mejor. De eso es lo que se pretende y creemos que, y en eso se ha manifestado el sector judicial, el Poder Judicial, ¿no? Se ha manifestado favorable a estas transferencias porque cree que pueden funcionar mejor los servicios de justicia en la región. Pero, insisto, al final hubo un atranque y claro, si no me das lo que cuesta el funcionamiento de la justicia, no es responsable asumirla por el gusto de, bueno, ya tengo las competencias de justicia. Las competencias de justicia, que son además muy limitadas, se suele decir las competencias de la administración de justicia, porque los jueces siguen siendo un poder consagrado en la Constitución, no van a ser empleados ni mandados por nadie, ¿no? Se trata de gestionar el aparato burocrático administrativo que da soporte al ejercicio de la justicia. Y en esa transferencia de justicia se va a tener en cuenta pues la eliminación de esas duplicidades que han provocado un gasto extraordinario y han agado a ayuntamientos y comunidades autónomas. Pues ese es otro tema relevante que sale ahora, pero que podría haber salido en cualquier momento de nuestra conversación. Ciertamente se producen algunas duplicidades, por lo menos solapamiento, no digo yo que hagan lo mismo unos y otros, no llega a ser el doble, pero se producen solapamientos, y tenemos que perfeccionar nuestro diseño de funcionamiento del reparto de las responsabilidades que tiene cada administración. Esto hay que dejarlo aún más claro de lo que está, para evitar, si no digo duplicidades, por lo menos solapamientos y para mejorar la coordinación, porque a veces tenemos la sensación de que van por libre unos sitios y otros, ¿no? Hasta que de pronto se encuentran, no, pues si esto es cosa mía, si eso es cosa tuya. En eso hay que avanzar, efectivamente. Se puede, ahora que está de moda, es la cuestión autonómica, como responsable de gasto público mayor, pues quizá haya que considerar que es mejorable nuestro sistema. Efectivamente, el que yo defienda la España de las autonomías no quiere decir que no aprecie estas cosas, ciertamente. Ahora, no nos engañemos,
Ahora está de moda por algunas partes, sobre todo de otras instancias, la culpa de la deuda de las comunidades autónomas, que son un desmadre. Bueno, vamos por partes. La deuda del Estado, el gobierno de España, son casi 500.000 millones. Las deudas de las comunidades autónomas, de las 17, son 100 y pico mil millones, creo. Y los ayuntamientos, 30 o 40. Las cifras informan de la responsabilidad de cada cual. No es de recibo decir que de la deuda soberana de España echarle ahora la culpa a las comunidades autónomas que han sido despilfarradoras. No, se tendrá su parte de responsabilidad, yo no lo discuto, pero no es justo ese discurso que se oye. Es que se oye, es que la culpa de la situación económica de España es que las comunidades autónomas han desmadrado y se han... No, eso no es justo, y las cifras dicen lo que dicen. La principal deuda, la principal parte de la deuda soberana de España es la que ha afrontado el gobierno de la nación, con cifras formidables, tan formidables como aumentar la deuda en 200.000 millones en 2 o 3 años. Respecto a esas competencias de justicia, por lo tanto, no se han retomado esas negociaciones, esas conversaciones con el Ministerio para que lleguen esas competencias a la región de Murcia. Mucha gente se queja también del cargo precisamente de Manuel Campos, ¿no? Él que tanto luchó porque llegasen esas competencias en su época de diputado, finalmente está como consejero de justicia y esas competencias no han llegado aún a la región de Murcia. Tiene otras responsabilidades ahora mismo el señor Campos. La seguridad, las unidades de emergencia, los servicios de emergencia. Pero en cualquier caso vamos a esperar un poquito, porque ciertamente el señor Campos se anunciaba como responsable de esas competencias que no han llegado, pero que pueden llegar a lo mejor a final de año. Entonces yo no sé ahora mismo cuál será y cómo se va a formar el nuevo gobierno de la comunidad. No sé si seguirá existiendo esa consejería, si se le darán otras competencias, no lo sé. Lo que sí sé es que eso se forma porque era inminente la llegada de las competencias. No fue un invento. Es que como todos sabemos, estaban a punto de firmarse. Y en el momento de la firma no hay competencia. Y hombre, eso pues no sé ahora como lo que pensará el señor Valcárcel, que es el responsable de dar forma al gobierno, si es elegido por la Asamblea Regional, como así espero. Yo desde luego le voy a votar. Pero que se sepa que al señor Valcárcel le eligen los ciudadanos de la región de Murcia de manera indirecta. Eligen primero a los diputados y los diputados elegiremos al presidente. De la misma manera que los diputados pueden cesar al presidente, sin razón legal, ninguna, nada más que la pura voluntad política. Para que un parlamento en nuestro sistema, en el sistema español y de otros países, cese al presidente, no necesita que pase nada. Oye, es que no nos gusta, confiamos en ti y ahora no confiamos en ti, te cesamos. No parece que se vaya a dar teniendo en cuenta la representación del Partido Popular en la Asamblea Regional este año. De todas formas, en el tiempo que lleva usted en la Asamblea, ¿tiene la sensación de que cada vez los ciudadanos de Murcia conocen más la Asamblea, lo que realmente pasa allí? Hombre, yo le aseguro que la Asamblea intenta que sea así. Lo intenta desde sus orígenes. Yo no sé cuándo se puso en marcha, pero bastante antes de que yo llegara, el plan de visitas de los escolares, que es una forma eficaz, ¿no?, a la gente joven enseñarle lo que es la institución. Y han pasado, no sé, del orden de 150.000 escolares por la región, 10 o 12.000 todos los años. De modo que la Asamblea con eso y de otras muchas maneras intenta dar a conocer la institución parlamentaria. Sin embargo, el nivel de conocimiento de la mayoría de los ciudadanos, no ya de la existencia, que hoy saben que existe, pero de lo que es, de cómo funciona, de cómo las funciones del Parlamento, eso es todavía limitado. Según Ortega y Gasset decía entonces, y no sé si ahora sería justo repetirlo, pero algo hay de verdad todavía en aquellas palabras de Ortega y Gasset, que decía que cuando hablaba de la España invertebrada, lo ligaba al desconocimiento del parlamentarismo y a la poca eficacia de esa práctica de discutir y resolver las cosas con una simple votación y no saliendo a la calle. Parece que últimamente ese parlamentarismo, ese vamos a hablar las cosas, ha quedado en un segundo plano. Ahora parece que se va mucho más a la política del grito, o los ciudadanos tienen esa sensación. Pues puede ser. Yo no sé si eso es ahora más o menos que antes, pero sí. Es que, ya digo, a veces todos nos declaramos demócratas y tal, pero cuando lo que se vota al final no es lo que a ti te gusta, empiezas a encontrarle pegas al sistema, ¿verdad? Esto no funciona, que a mí no me han consultado, es que han arreglado la calle sin consultarme. Claro, yo veo muy difícil que un alcalde pueda ir preguntándole al vecino, cada vecino, oiga, ¿quiere usted que le arregle su calle? pero he oído esas quejas. Es que han arreglado mi calle, me han cerrado mi comercio 20 días y nadie me ha dicho nada. Nadie me ha pedido permiso para arreglar la calle. Quiero decir que al final, hombre, cuando las cosas no te gustan, pues es normal que todos busquemos los defectos del sistema
Y como siempre los hay, por cierto, siempre tienes algo a lo que agarrarte y decir, esto no funciona, porque siempre hay defectos, siempre encuentras fallos. Hablábamos antes del sistema electoral. A veces tú puedes ver una cifra, pero esto cómo puede ser, pero ¿qué ley tenemos? Y luego si profundizas un poquito en el tema, pues te das cuenta que no es tan absurdo, tan poco racional, ¿no? Y pasa eso en muchos órdenes de la vida, y también en este que estamos comentando. Estamos llegando casi al final de esta charla con usted, y a mí, antes de despedirnos, me gustaría una última pregunta. Esther. Bueno, pues hoy 9 de junio ha sido el municipio de Torre Pacheco el elegido para celebrar este aniversario del Estatuto de Autonomía de la región de Murcia, una fecha en la que desgraciadamente tenemos que tener muy presente, y se ha tenido muy presente, la ciudad de Lorca tras esos seísmos del pasado 11 de mayo. ¿Qué puede hacer la Asamblea Regional para ayudar también a los vecinos de Lorca? Ciertamente, yo creo que el final de esta legislatura y toda, incluso la campaña electoral, han venido marcadas indefectivamente por los acontecimientos de Lorca. Suspendimos la campaña y bueno, pues la verdad es que cuando la reanudamos se reanudó de otra forma, yo creo que de otra forma, menos festiva, menos jolgorio. No había ganas de hacer fiesta en ningún sitio, ¿no? Pues bien, nosotros, hombre, lo que tenemos es que no olvidarnos de que queda mucho por hacer, porque la crisis de Lorca, por llamarla así, por no llamarle la desgracia o la tragedia, no es cosa de un año ni de dos, pasarán muchos años hasta que esa ciudad vuelva a estar como estaba, porque es que ha sido muy grande, miles de edificios destrozados. Un edificio no se hace en 2 meses, ni en un año. Hacen falta años para hacer un solo edificio. Para hacer miles, pues pasará muchísimo tiempo. Pues bien. Años y mucho dinero también. No digamos. Eso digo, pero en fin, yo creo que el compromiso de los representantes de los ciudadanos es tener presente la situación de Lorca a lo largo de toda la legislatura, porque va a ser preciso tenerla adelante a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, la presupuestaria, que es una de las principales asuntos, de las principales decisiones que se toman en la Cámara, la aprobación de la ley de presupuestos. Y seguro que habrá infinidad de propuestas para que eso sea así, para que la ciudad de Lorca reciba todo lo que podamos darle el resto de sus vecinos. Quizá eso nos ayude a ser hoy más región que otras veces. La sensación de lo que se está produciendo, de que todos estamos hablando de Lorca, que hay miles de voluntarios dando desde 1 euro hasta 200.000. Pues esa sensación yo creo que va a contribuir a que hoy seamos más región de Murcia y más solidarios entre todos. Dana. Para ser más región y para que los ciudadanos se involucren más en la política regional, me gustaría que, ya que está usted aquí, pues que recuerde a los ciudadanos que ellos pueden participar, y no participar, sino ser testigos en directo de esas aprobaciones de las leyes que surgen en el Parlamento. Ciertamente. Pueden participar, lo ha dicho bien, los ciudadanos pueden y deben participar en la vida del Parlamento, porque al fin y al cabo quienes estamos en el Parlamento somos sus representantes. Y es que esto se dice 1000 veces, pero es que es verdad, somos sus representantes. ¿Cómo un ciudadano se le puede impedir, oiga, tú eres mi representante, quiero hablar contigo, quiero decirte esto, ¿por qué no se hace esto? Claro, tienen pleno derecho. Yo defiendo cada vez que se aprueba el calendario de actividades de la Cámara, que el diputado no puede estar permanentemente allí votando y encerrado en el Parlamento, que tiene que salir a la calle a hablar con la gente. Y defiendo, a veces se discute, porque claro, tú haces una semana que no hay actividad parlamentaria y ¿qué es lo que te dice? Ya están los diputados de vacaciones. Entonces, claro, da miedo hacer eso, porque te van a hacer esa acusación. Pero es que yo creo que el diputado tiene que salir del Parlamento, no puede estar ahí metido toda la semana para hacer eso. Y voy a ser más preciso, los ciudadanos pueden aprobar leyes. Bueno, las pueden presentar y se pueden aprobar. Comentaba el otro día que en esta legislatura es la primera vez que la Asamblea Regional aprueba una ley a propuesta de los ciudadanos. Presentaron los ciudadanos una firma, un conjunto de firmas, las que exige la ley, y someten a la Cámara. Oiga usted, yo propongo que esta ley se debata. Y se debate y se aprobó por primera vez en una ley de defensa de la mujer embarazada, quiero recordar. Pues bien, pueden participar directamente, no es frecuente. Fíjese que es la primera vez que ocurre en 30 años, pero pueden hacerlo. Ya para terminar, como usted bien ha dicho, el parlamentario tiene que salir a la calle. Usted vive en Cartagena y me imagino que después de tanto tiempo como presidente de la Asamblea Regional, sus vecinos le dirán cosas por la calle, le harán críticas, sugerencias. ¿Qué le dicen? Pues algunas veces, pues yo le suelo contestar con toda naturalidad.
que hacemos lo que podemos, que nosotros ni somos superhombres, ni superdotados o supermujeres, ni tenemos medios ilimitados. Y normalmente pues toman notas de lo que te dice. Hombre, alguna vez te encuentras alguna cosa que no merece la pena eso, pero la mayoría de las veces son cosas muy normales, ¿verdad? Y hay que escuchar y hay que pues hacer lo que se pueda. Y hay que hacer también pedagogía. A veces hay que hacer pedagogía porque los poderes públicos no pueden solucionar todos los problemas de los ciudadanos. No somos tan importantes, no somos dioses. La tierra es como es por la providencia, no por los políticos. La providencia divina es mucho más importante que lo que hagamos los políticos. Que no esperen de nosotros que lo vamos a arreglar todo, porque de ahí viene la frustración, ¿no? Hay listas de espera, usted es un incompetente. Hay un terremoto, usted es un incompetente. Pues bueno, con estas ideas, cuando un ciudadano te plantea una cuestión puntual por la calle, tratas de ser educadamente y decirle lo que piensas, que sí, que vamos a hacer todo lo que podamos, pero que tenemos una capacidad limitada. Francisco Celdrán, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotras en Popular Televisión. Muchísimas gracias por habernos acercado la Asamblea Regional a todos. Muchas gracias. Ha sido un placer. Pues nosotros ponemos punto y final aquí a nuestro programa especial sobre la Asamblea. Hasta pronto. Buenas noches.